Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al programa Dios conmigo. Estaba leyendo varios libros escritos por estudiantes de la Biblia y también estaba estudiando la Biblia sobre el tema de la oración de intercesión. Esto significa orar por seres queridos, ya sean hijos, hijas, nietos, familiares o amigos, a alguien que uno ama, ¿verdad? Y pedirle a Dios que intervenga en sus vidas para el bien. En mi estudio encontré muy buenos puntos e información importante de diferentes autores sobre este tema que me gustaría compartir con ustedes. Empecemos hoy con este versículo encontrado en el libro del profeta Samuel. Vamos a 1 Samuel 12, versículo 23, y dice, En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Esas palabras del profeta Samuel en una sola frase nos dice dos importantes verdades. La falta de oración es un pecado contra el Señor. Y debemos de orar sin cesar. O sea, Él está diciendo en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Entonces, acuérdense de esos dos puntos. No debemos de dejar de orar, especialmente por nuestros seres queridos. Y debemos no nada más de hacerlo una vez o de vez en cuando, no, si es alguien importante, especialmente importante en nuestras vidas, hay que orar sin cesar. Si Samuel pudiera hablar con los padres y madres de hoy en día, no tengo duda que nos diría, es un pecado contra ti no orar por tus hijos. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Si queremos ayudarlos y honrar a Dios, la mejor manera de hacerlo es orar por ellos regularmente, con fervor y optimismo, esperando que Dios responda. Hay que demostrar nuestro amor por nuestros hijos orando por ellos. A menudo cuando oramos por nuestros hijos o caemos en repeticiones sin sentido, o sometemos una lista de peticiones a Dios. Esperamos que Él responda a nuestros deseos y nuestros anhelos. Y pues esos tipos de oraciones nos dejan insatisfechos, a veces nos dejan como irritables porque sentimos que no, como que algo falta, ¿verdad? E inseguros de que si podemos o no confiarle a Dios la tarea que le acabamos de dar. Es fácil rezar oraciones basadas en las necesidades de nuestros hijos, repitiendo y ensayando las mismas listas de solicitudes cada día. A menudo, como les digo, esto puede ser aburrido, puede ser lleno de incertidumbre, puede ser reducido a un ejercicio sin sentido. Nos podemos encontrar en una rutina superflua y redundante mientras oramos por nuestros hijos o nietos que son tan preciosos y tan importantes a nosotros. Hay que ponerle más atención. Entre más leemos la Biblia y desarrollamos una relación con Dios, nos podemos dar cuenta que si rezamos las Escrituras, podemos cambiar el enfoque de nuestra oración cada día. Y lo que es más, estamos haciendo eco de nuevo a Dios, lo que es su voluntad. Esta manera de oración estimula nuestra fe, le da gloria a Dios y nos libra de la repetición que Jesús nos advirtió acerca de la oración.
También nos ayuda a anticipar nuestro tiempo de oración con entusiasmo. Lo mejor de todo, nuestro tiempo de oración ayuda a hundir raíces profundas en las promesas de Dios y en su voluntad. Este tipo de oración es eficaz no solo para mover el corazón de Dios hacia nosotros, sino dándonos una profunda satisfacción de que acabamos de conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y bueno, la lección de hoy nos sirve para ayudarnos como padres, como madres, como abuelos, abuelas, a orar oraciones bíblicas para nuestros hijos. También nos ayuda para ser fieles, incluso cuando parece que nuestras oraciones no están siendo contestadas, y para cambiar la oración y la adoración de una manera que satisfaga nuestra propia necesidad de Dios. Ahora hay que preguntarse, ¿te sientes indigno de orar? O sea, sientes como que yo quién soy, ah, yo no me lo merezco, yo no soy nadie. Pues te tengo buenas noticias. Sentirse indigno nunca debe ser una razón para dejar de orar, sino una motivación para orar. ¿Le importa al piloto de un avión si el pasajero se siente o no indigno de volar? Por supuesto que no. Lo único que importa es el boleto. Nuestro boleto a la presencia de Dios es la sangre de Cristo. Él, él ya hizo ese papel, ya derramó su sangre por nosotros y nos cubre y nos sana y nos perdona. Del mismo modo, nuestra indignidad nunca es una barrera para la oración. Dios nunca rechaza a las personas indignas, sino que nos da la bienvenida ante su presencia para enseñarnos lo que debemos aprender. Como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 a 23, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Entonces, aquí cuando dice en versículo 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, ese es Jesucristo. Entonces, nosotros llegamos a Dios por medio de Jesucristo. Es muy importante orar en donde sea que estés. No importa el lugar, no importa la hora, no importa nada más que lo hagas con tu corazón en el nombre de Cristo. Cuando venimos a Dios debe ser con un espíritu abierto de confesión y un corazón rendido. El autor Neil Anderson, mejor conocido por escribir y hablar sobre el tema de la libertad espiritual, escribe, nuestros hijos son la posesión más valiosa que Dios nos ha confiado. Dios nos permite entrar en un solo acto creativo y este es la procreación. Los llamamos nuestros, pero como todo lo que poseemos, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Él los conocía desde la fundación del mundo. Somos simplemente mayordomos de las preciosas vidas humanas que Dios nos ha permitido
traer al mundo. Como nos dice también en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Bueno, para empezar, nuestra primera oración como padres debe ser, Señor, cámbiame. Cambia en mí lo que necesitas cambiar para que yo pueda ser la mujer o el hombre que me creaste para ser. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 a 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, hay que pedirle a Dios que primero nos examine a nosotros como padres. Siempre hay que empezar con uno. Examíname. ¿Qué hay dentro de mí que no coincide contigo, con tu carácter? Conoce mis pensamientos, te dejo entrar en lo más oscuro de mí. Y cámbiame, cambia en mí lo que necesites. Aquí estoy. Tú, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Deberíamos preguntarnos, ¿qué me está enseñando Dios a través de mis hijos? ¿Y cómo podría haber yo contribuido a sus dificultades, a sus luchas en la vida y sus decisiones dañinas? Dios nos habla a través de nuestros hijos en la rutina diaria, sean ellos o no rebeldes. Escuchen sus deseos y necesidades, sus preocupaciones y dificultades. Nuestros hijos son tesoros especiales que dependen de nuestra aceptación y de nuestro perdón. Recuerde, a menudo se dice, todo lo que no perdonamos, lo pasamos. Los niños especialmente necesitan sentirse queridos y valiosos, y si su hijo está vivo, no es demasiado tarde para bendecirlos, ya sea en casa o fuera, ya sea directamente o con una llamada por teléfono. Denle una palabra de aliento y esperanza a su hijo, a su hija, ya sea chiquito o ya tenga 60 y tantos años. Ya que Jesús no está físicamente presente para bendecir a nuestros hijos, se nos da ese privilegio, en el nombre de Cristo, bendecir a nuestros hijos. Y bendecirlos puede ser una de las formas en que Dios cumple nuestras oraciones. Y es simple. Nada más dígale, mi hijo, mi hija, o usen su nombre. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y ordeno que salga cualquier cosa negativa o malvada de ti y de tu vida. Estás cubierto por la sangre del Cordero y el maligno no puede tocarte. Bendigo tus idas, tus venidas, bendigo el fruto de tu cuerpo, que Dios ilumine el camino que te traerá de regreso a Él. En el nombre de Jesucristo, amén. O algo así. O sea, ustedes pueden quitarle o añadirle a esta bendición o hacer su propia versión, pero es muy importante. Y lo importante, pues claro, es que los bendiga. Hay que dedicar menos tiempo a, a regañar, regañar y regañar, y más tiempo a conectarnos con ellos. Esto a su vez les daría un importante sentido de autoestima y realización interior.
Recordar reglas sin relación conduce a la rebelión, porque no somos impulsados por la mente, sino por el corazón. Una conciencia limpia y un corazón puro son necesidades absolutas para prevalecer en la oración. Siempre debemos comenzar con humildad y arrepentimiento y pues sí, o sea, como padres debemos de orar y preguntar, Señor, ¿he contribuido a los problemas que enfrenta mi hijo, mi hija? Mientras oro por mi hijo, por mi hija, oro por mí mismo. Muéstrame no solo mis fallas y pecados que han afectado a mi familia, pero también muéstrame cómo restaurar las heridas del pasado, tanto como sea posible. Dame la sabiduría que necesito para acercarme a mis hijos, para pedir perdón cuando sea apropiado y para extender el amor donde lo he negado. Reclamo esta promesa del libro de Salmos 51, versículo 17, que dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Padre, por favor, cambia en mí lo que necesites cambiar para que pueda ser la madre, el padre que me creaste para ser. Padre, necesito tu sabiduría en los días venideros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y este nada más es un ejemplo, claro, estas oraciones son ejemplos. Ustedes pueden, como les digo, añadir o quitar o tomar este ejemplo y hacer sus propias oraciones y usar o los versículos que les doy o pueden usar diferentes. Hay muchos en la Biblia. Nuestras oraciones por nuestros hijos no deben ser solo pedirle a Dios un cambio de comportamiento. También debemos orar por un cambio de corazón, como dice en Salmos 51, versículo 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También en el libro de Proverbios 4, versículo 23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos recordar que nuestras actitudes y nuestras acciones surgen de nuestros corazones, no de nuestras cabezas. El corazón es el lugar donde nuestra vida se decide. Por la mayor parte hacemos elecciones de acuerdo con nuestros deseos, no de acuerdo con argumentos cuidadosamente razonados. Y estamos controlados no por la lógica de la mente o la razón, sino por los deseos y necesidades del corazón. Es por eso que incluso los niños que han crecido en una familia amorosa, en un hogar cristiano católico, todavía pueden ser descarriados por los deseos de su corazón o por la presión de sus compañeros o por las maneras del mundo. El corazón, los deseos, es nuestro tomador de decisiones, no la mente. Las pasiones a menudo triunfan sobre la razón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Así que debemos orar para que Dios capture los corazones de nuestros hijos y los guarde para Él. Tenemos que orar para que Dios los haga tan sensibles al pecado que en el momento en que se encuentren yendo en la dirección equivocada, su conciencia los perturba y se detengan y se den vuelta y corran hacia Jesucristo, sin importar cuán fuertes sean sus deseos. Nuestra conciencia puede anular la ira, la venganza, la pasión. Aunque seamos tentados a actuar por nuestros deseos, no tiene que ser así si tenemos una conciencia activa.
La conciencia puede mantener el corazón bajo control. Nuestro objetivo como padres, como madres, no es solo tratar de convencerlos de que no deben hacer algo. O sea, podemos hacerlo, por supuesto. Hay que darles consejos. Podemos predicar, podemos advertir, podemos engatusar, rogar, exigir, acumular culpa en nuestros hijos hasta que se arrepientan, pero probablemente no tendrán un cambio de corazón genuino. Y todos sabemos que cuanto más profundamente una persona se hunde en el pecado, más y más irracionales se vuelven. Así que como padres tenemos que apelar a la conciencia de nuestros hijos. La información no es suficiente. Tenemos que conectarnos emocionalmente con ellos y ayudarlos a desarrollar sensibilidad hacia Dios. Es imperativo orar para que los corazones de nuestros hijos se despierten, se pongan atentos, se pongan vivos cuando son tentados a pecar. Una persona que ha elegido vivir inmoralmente no solo necesita un cambio de amigos y relaciones, necesita un cambio de corazón. Dios tiene que hacerlo a esa persona tan miserable en su pecado, que la miseria de romper con sus amigos o una relación mala sea más tolerable que la miseria de ofender a un Dios al que se le ordena amar. Se trata del corazón, no se trata solo de entrenar la mente, sino de agudizar la sensibilidad de la conciencia. El mayor impedimento contra el pecado es un amor por Dios que es mayor que nuestro amor por el pecado, sea cual sea. En Romanos 13, versículos 12 a 14 nos dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo no podemos cambiar los corazones de nuestros hijos, ni podemos verdaderamente convertirlos. Solo Dios puede hacer eso. Él puede transformar los corazones y junto con eso viene un cambio de comportamiento. Por eso oramos tan fervientemente por ellos y los entregamos a Dios. Llega un momento en que tenemos que detener nuestros intentos de cambiar el comportamiento de nuestro hijo, de nuestra hija, y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. No podemos hacer la obra de Dios por Él. Y aquí encontré una oración del autor Erwin Lutzer que todos podemos orar. Y pueden insertar los nombres de sus seres queridos en la oración. Dice, Padre, captura el corazón de mi hijo, hija, y guárdalo para ti. Rezo ante todo para que mi hijo, para que mi hija se convierta en un creyente, en un seguidor de Cristo genuinamente. Crea en ellos un corazón nuevo y el deseo de un corazón limpio. Cuando él o ella tenga la oportunidad de pecar, que no tenga el deseo. Cuando tenga el deseo, que no tenga la oportunidad. Donde el pecado se ha apoderado de ellos,
rompe ese poder obsesivo. Revela las consecuencias del pecado, hazlo tan incómodo y muéstrale que tu camino es mejor. Dale un corazón de arrepentimiento. Que su corazón se entristezca cuando entristezca tu espíritu. Enséñale que el temor de Jehová, el temor del Señor, es el principio del conocimiento, de la sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y esto se encuentra en Proverbios 1, versículo 7. Padre, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija. Señor, haz lo que yo no puedo. Que no me enfoque en lo que veo, sino que me enfoque en lo que yo sé que tú puedes hacer. Por lo tanto, en lugar de fijar mis ojos en mi hijo, en mi hija, fijo mis ojos en ti. Muéstrame las promesas que debo creer para descansar en tu gracia y fortaleza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y esta es una muy buena oración. Y como les digo, pueden cambiarla, pueden modificarla. Y también hay que saber que hay severa disciplina para el que abandona el camino correcto. En el libro de Proverbios 15, versículo 10 dice, para el descarriado, disciplina severa. Para el que aborrece la corrección, la muerte. Y estamos hablando aquí, pues, de espíritu, pero también en un sentido pues, de tu vida. O sea, cuando uno aborrece la corrección, cuando uno piensa que uno no hace nada mal, yo estoy en lo correcto y nadie me puede decir lo que yo debo hacer, especialmente Dios, ¿verdad? Entonces, tu vida no va a ser una vida buena. Te vas a ir por un camino incorrecto. Y pues nosotros queremos vivir las mejores vidas posibles mientras estamos en nuestros cuerpos terrenales, ¿verdad? Mientras estamos en este mundo queremos disfrutarlo y queremos ayudar a los demás. Entonces hay que ser humilde y hay que preguntarle a Dios, ¿en qué área de mi vida necesito cambiar? Enséñame y ayúdame a poder hacerlo. Ayúdame a trabajar con tu Espíritu Santo para poder cambiar lo que se debe de cambiar. En el libro de Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y sí, a veces, bueno, muchas veces somos disciplinados. Y es porque Dios nos ama. Igualmente cuando uno disciplina a sus hijos, es porque uno los ama y quiere que hagan lo correcto. En la lección del hijo pródigo que Jesucristo nos cuenta en el libro de Lucas, versículos 11 a 32, no es hasta que el hijo rebelde, el hijo desobediente, el hijo sin amor ni respeto a Dios ni a su padre, finalmente vino a sí mismo cuando se le acabó el dinero. Y con eso sus amigos lo dejaron y estaba solo y en apuros. En versículos 16 a 17 de Lucas, capítulo 15, nos dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. Y en otras versiones de la Biblia dice, o sea, en vez de por fin recapacitó, dice, y volviendo en sí,
se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? O sea, finalmente recapacitó, finalmente volvió en sí mismo. La posilga funcionó. Fue la posilga, la porqueriza, y no el amor de su papá lo que lo hizo regresar a su casa y regresar con su papá. Y el papá se complació en recibirlo en casa. A veces la posilga es la motivación que una persona necesita para volver a casa, para volver a sus seres queridos y para volver a Dios. En diferentes situaciones, la posilga, o sea, el fondo, puede ser una sentencia de prisión, tal vez puede ser una adicción, un matrimonio que no funcionó, a lo mejor era tóxico, puede ser un colapso económico. A veces tenemos que tocar fondo para querer un cambio real. Todos sabemos que aquellos enredados en una u otra consecuencia del pecado a menudo tienen que tocar fondo antes de buscar ayuda, honestamente. Hay poder en la desesperación. Es importante saber cuándo ayudar a nuestros hijos, cuándo acudir a su rescate y cuándo dejarlos pasar por la posilga. Porque si los rescatamos cada vez, estamos permitiendo su mal comportamiento y sus malas decisiones. Y sin querer, nos convertimos en facilitadores. Nos convertimos en parte del problema. El corazón de un padre, de una madre, es tal que es difícil ver a cualquier hijo, aun cuando sea adulto, vivir en situaciones negativas o terminar en la cárcel. A veces es mejor si continuamos asegurando a nuestros hijos con nuestro amor incondicional, mientras les hacemos saber que tienen que encontrar su propio camino en el mundo, especialmente cuando son de una edad adulta y cuando han cometido el mismo error una y otra vez. Cuando el hijo pródigo se escapó de casa, su padre no fue a buscarlo. El padre no le dio más dinero, no le compró comida, no le rogó que regresara. No, el padre dejó que el pecado siguiera su curso. Para decirlo claramente, entrégale a Dios tus hijos, tus hijas, y confía en Él para hacer lo que tú y yo no podemos. La posilga es tal vez la única esperanza que tu hijo o hija tengan. Recen para que la amargura del pecado no sea endulzada por parientes o amigos bien intencionados. La gracia nunca es dulce, a menos que el pecado sea amargo. Y cuando los hijos regresen a la casa, hay que darles la bienvenida con los brazos abiertos. El amor incondicional es más poderoso que los sermones, las discusiones, las incriminaciones. Si el hijo o la hija necesita disciplina, dásela, pero mantén siempre la vela encendida en tu ventana, o sea, dejándoles saber que la puerta siempre está abierta para ellos. Nuestros hijos necesitan saber que hay un lugar en este mundo, un lugar en la tierra donde serán amados, simplemente porque son un hijo o una hija. Bueno, oremos para que el pecado sea tan amargo que la gracia, la inmerecida e incomparable gracia de Dios sea vista como dulce. Padre, muéstrale a mi hijo, muéstrale a mi hija el resultado final de una vida mundana, una vida
de este mundo. Evita que piense que sabe él o ella mejor que tú cómo llevar su vida. Usa cualquier medio necesario para que mi hija admita su necesidad. Deja que la posilga haga su trabajo. Padre, te lloro como padre, como madre, desesperada. Haz lo que yo no puedo hacer, lo que ningún ser humano puede hacer. Y muéstrale a mi hija y a mi hijo que tu camino es mejor. Usa la culpa, la desilusión y la angustia para llevarlos sumisamente a tu cuidado. Muéstrales que en el mundo todos los pozos están secos. El alimento del mundo se vuelve nauseabundo y sus promesas nunca se cumplen. Señor, enséñales la belleza del hogar del Padre, de tu hogar. Atráelos a ti mismo. Hoy traigo a esta oración la victoria de Jesucristo que murió, que fue sepultado y ascendió a los cielos, habiendo ganado la victoria sobre todos los principados y potestades y todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el libro de Efesios 6, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay que reconocer que hay un mundo espiritual invisible en el que hay conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Todos estamos influenciados por el resultado de estas batallas. Muchos creyentes saben muy poco sobre la guerra espiritual e incluso pueden tener miedo de aprender sobre ella. Pero no debemos temer. En Jesucristo tenemos el triunfo. Cuando oramos, nos mantenemos firmes en la promesa de que Jesús ha obtenido una victoria decisiva sobre los poderes de las tinieblas. Como nos dice en el libro de Colosenses 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, nos dice cómo nosotros tenemos el triunfo contra el diablo, Satanás. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás sabe que estamos unidos con el Cristo victorioso, sentado en los cielos. Si no creemos o somos intimidados, pues Satanás se alivia, se tranquiliza. Si sabemos quiénes somos, o sea, hijos e hijas de Dios Todopoderoso, el Creador de la tierra y del cielo, y dónde estamos parados, en la roca inmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos orar sin importar las circunstancias. Debemos orar con fe, confiando en que Dios intervendrá en la vida de nuestros hijos y negarnos a ser conmovidos por lo que vemos aquí en el mundo o por lo que sentimos. Bienaventurados los padres que no temen los ataques de Satanás, sino que oran con confianza, apelando a la victoria de Cristo que despojó a los principados y autoridades y los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos en sí mismo. No podemos hacer nada sin la oración, la cual elimina todos los obstáculos, vence toda fuerza resistente y logra sus fines frente a los obstáculos
invencibles. ¿Quién pensamos que es Satanás? Si pensamos que él, no Dios, determina el día de nuestra muerte, que se afirme claramente que nuestras vidas no están en manos de Satanás, sino en manos de Dios. El diablo no puede actuar aparte de la divina providencia. La muerte no tiene por qué aterrorizarnos. Cristo, no el diablo, dijo en el libro de Apocalipsis 1, versículos 17 a 18, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. En el libro de Efesios 1, versículo 3 nos dice que todos los creyentes tienen derecho a las mismas bendiciones de Dios. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. No nada más algunas bendiciones, no toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, como padres y madres, nos debemos armar con la armadura de Dios y no debemos temer. Y la armadura de Dios es encontrada en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dios nos ha dado una de sus tantas promesas en el libro de Santiago 4, versículos 7 a 8, que dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Y aquí nos dice, quiero repetir aquí, resistan al diablo y él huirá. No dice, ténganle miedo. No dice, escóndanse. No, resístanlo en el nombre de Cristo. Y él se va, porque él sabe que no los puede tocar, porque son hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Entonces no permitan que los aterrorice. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tenemos una parte. Entonces, hay que pedirle a Dios en oración. Y aquí está una oración que podemos usar. Igualmente la pueden cambiar. Pueden ustedes rezar su propia oración. Dice, Padre, muéstrame las arenas de mi vida en las que aún no me he sometido a tu autoridad. Mi deseo es que no pueda retener nada de ti y que pueda reconocer tu propiedad total de mi vida y todo lo que tengo, incluido mis hijos. Sobre la base de tu poder y victoria, reprendo a todos y a cada uno de los espíritus malignos que perturban a mis hijos. Persistiré en mi oración, persistiré también en alabarte por la victoria ya ganada por tu triunfo. Yo me niego a dejar que Satanás tenga a mi hijo. En el fuerte nombre de Jesucristo, mi Señor.
Amén. Entonces hay que hacerlo con certidumbre, no incertidumbre. Hay que declararlo, no tímidamente, sino sabiendo quién eres tú. Tú eres el hijo, el hija de Dios Todopoderoso. Entonces, las escrituras, como los salmos, que están tan llenos de alabanza y adoración, puede ser una de las secciones más bendecidas de la Biblia para orar. Nos pueden ayudar a rezarle a Dios. En el Nuevo Testamento tenemos las oraciones de Jesucristo y de Pablo, que también podemos orar sabiendo que nos enseñan a orar. Y como nos dice la Biblia en el libro de Santiago 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, si uno se siente como que, pues es que yo no sé, no tengo la sabiduría para hacerlo, aquí nos dice qué hacer. Pídesela a Dios. En la mañana podemos pedirle a Dios que se glorifique y que se magnifique en nuestras vidas. Podemos decirnos a nosotros mismos este versículo. Dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti, que viene del libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. O sea, necesitamos recordarnos de estas promesas, recordarnos de lo que nos dice en la Biblia. Recordar que la vida no se trata de nosotros, sino de Dios y su gloria. Se trata de hacer brillar su luz en este mundo oscuro. Así que debemos orar para que podamos reflejar su luz y también para que vivamos para la gloria de Dios. Y un ejemplo de versículos que podemos rezar sobre nuestros seres queridos también se encuentran en el libro de Números, que este me encanta. Es la bendición que Dios mismo le dijo a Abraham, no a Abraham, a Moisés y a Aarón. Les dijo, así quiero que bendigas a, a mi gente, a mi pueblo. O sea, esta es una bendición que fue dada por Dios mismo y se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y claro, aquí podemos reemplazar unas palabras con los nombres de quien estamos rezando para personalizarlo. Otra parte de escritura que podemos usar está en Juan 17, versículos 15 a 17 y también 19. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y aquí está Jesucristo hablando. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí Jesús oró para que pudiéramos estar en el mundo, pero no ser del mundo. O sea, no embarrarnos con las cosas del mundo, con las porquerías del mundo. Tal como Él era, Él caminaba en este mundo, en esta tierra, pero Él no se dejó embarrar con todo lo que está por todos lados, con los chismes, con los pleitos, con cosas superfluas, ¿verdad? Él no se dejó
engañar. Entonces debemos de estar, estamos en el mundo, pero esta no es nuestra casa. Tenemos una casa celestial con Dios. No somos de aquí. Y eso lo estoy diciendo espiritualmente, claro. Jesucristo sabía cómo nosotros, este, pues deberíamos actuar y que hay un mundo que es hostil hacia Dios. Y eso pues ha pasado desde el principio. Claro, hay gente que ama a Dios y hay gente que no. Hay gente que no cree, hay gente que hasta odia a Dios, que lo culpan por cosas que pasan en su vida o cosas que han pasado. Y Jesucristo sabía esto. Entonces por eso Él rezó y dijo, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, eso es algo que podamos usar también nosotros y lo podemos convertir en, en una oración para nuestros seres queridos, ya sean nuestros hijos o familiares, amistades, nuestro esposo, nuestra esposa. Como nos dice también en el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículos 16 a 17, dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre. Nada de eso proviene de él, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en nuestras oraciones también podemos pedirle al Padre, a Dios, que nos ayude a vivir la vida en una manera buena. Como nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra de Dios nos dice también en Juan capítulo 8, versículos 34 a 36, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo, con H mayúscula, que es Cristo, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Debemos orar que Dios guarde a nuestros hijos e hijas del mal, que Dios les dé una pasión por Él que sea mayor que la pasión por el pecado, que los libre de la hipocresía de vivir en dos mundos. Como nos dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículos 17 a 18, dice, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que Dios los haga genuinos y sumisos, recordando que es el puro de corazón quien ve a Dios. Porque en Efesios 5, versículo 6 nos dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios
sobre los que viven en la desobediencia. Que todos los días Dios nos recuerde que nuestros cuerpos son un templo en el que Él habita. Y estos cuerpos no son nuestros para usarlos mal o contaminarlos. En el libro de 1 Corintios 6, 19 a 20 nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren su cuerpo a Dios. Y pues también que siempre busquemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Declaremos para nosotros y para nuestros seres queridos que he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y esto se encuentra en Gálatas 2:20. Un escritor llamado John MacArthur dice, antes de nuestra conversión hicimos lo mejor que pudimos para manejar nuestra culpa y esperar que pudiéramos rectificar nuestra relación con Dios. Después de nuestra conversión, después de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, continuamos esforzándonos, pero con una motivación completamente diferente. Ahora estamos empoderados al dejar que Cristo vive en nosotros a través de nosotros. Nuestra responsabilidad es entregarnos con confianza para que la vida que ahora vivimos la vivamos por la fe en el Hijo de Dios que nos amó y nos dio Él mismo para nosotros, o sea, nos dio sí mismo para nosotros. Somos salvos por la fe en Cristo que murió por nosotros. Ahora continuamos teniendo fe en el Cristo que vive por nosotros y en nosotros. Y es bueno orar para que nosotros y nuestros hijos comprendamos esto y busquemos depender de Cristo en todo momento. Es mucho más fácil cuando nos damos cuenta de que Dios ya ha hecho todo lo necesario para que simplemente aceptemos nuestra unión con Cristo. En Romanos 6, versículo 5 nos dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Necesitamos aprender y necesitamos enseñarle a nuestros hijos a aprender a orar oraciones bíblicas. Necesitamos enseñarles que la oración es más que llevar una lista de peticiones a Dios. Ciertamente hay momentos en los que debemos agregar las palabras si es tu voluntad al final de nuestras oraciones. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, oró, no sea mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, hay oraciones que podemos orar en las que no tenemos que agregar si es tu voluntad, porque sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras palabras, estamos orando la voluntad de Dios exactamente como la oración que se encuentra en el libro de Efesios 1, 16 a 19. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, cuando rezamos oraciones que ya están escritas en la Biblia, cuando las personalizamos, sabemos que son la voluntad de Dios. Estamos rezando de acuerdo con la voluntad de Dios. En el libro de Filipenses 1, versículo 9 a 11, la oración de Pablo dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y otra vez, podemos hacer esta oración nuestra, la podemos personalizar. Buscar a Dios en humilde sumisión es nuestro mayor privilegio. Solo entonces nuestras peticiones de orar encajan en su lugar. Jesús dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En el libro de Mateo 6, versículo 33, y en Jeremías, en capítulo 29, versículo 13, le dio a la gente esta palabra de aliento de parte de Dios. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, hay muchas maneras de orar. Podemos simplemente platicar con Dios, alabar, agradecer. Podemos tomar la Biblia y rezar rezos bíblicos, o sea, letra por letra lo que se encuentra en la Biblia. Y claro, le cambiamos unas palabras para personalizarlo, o sea, para agregar los nombres de las personas por las cuales estamos orando. Podemos orar en cualquier lugar, a cualquier hora, estando parados, sentados, acostados, arrodillados, tirados, lo que sea. El punto es rezar. Sigan rezando, no se den por vencidos. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si en sus ojos algo parece imposible, dejen que Dios juzgue eso, porque nada es difícil para Él, nada es imposible para Él, ninguna puerta está cerrada para Él. Pero Él nos va a escuchar. Y claro, también Él no nos va a conceder algo que no es bueno para nosotros o que no sirva en sus propósitos o que vaya en contra de su voluntad para su reino. Entonces hay que entender eso también. No importa si no ven resultados por días, meses, años, si es algo importante para ustedes, si es algo que tiene que ver con aumentar el reino de Dios, si es algo digno y bueno y para ayudar a alguien,
especialmente en el camino hacia Dios, si saben en su corazón que deben seguirle pidiendo a Dios, entonces sigan. Dios les dará su respuesta, pero todo a su tiempo, no a nuestro tiempo. Bueno, queridos y queridas, hemos llegado al final de este estudio. Espero les sirva como una guía, como un ejemplo, una motivación para rezarle a Dios. Recuerden decirle a Él todos sus secretos, sus miedos, sus anhelos, sus metas, todo. Simplemente pueden sentarse y platicar con Él sobre su día, sea lo que sea. A Dios le encanta escuchar sus voces. ¿A cuál padre, a cuál madre no le encanta cuando uno de sus hijos le habla por teléfono? ¿Verdad? Nada más para platicar o para agradecer o nada más para convivir. Entonces, claro que a él también le encanta. A él le encanta cuando lo incluimos en nuestros planes. Deja que él te aconseje y te consuele. Corre a tu Padre, a tu Dios, y dile todo lo que está en tu mente y en tu corazón, y que Dios los bendiga en su camino con Él. Y con una sonrisa me despido. Hasta la próxima.